Tengo tres ejercicios acá para ver, uno del TP10 y dos del TP11 ya de los teoremas integrales. Eh, Esto lo saqué del resuelto, inclusive del resuelto que tiene Andrea ahí subido al aula virtual, y estos los escribí yo. Estos otros dos los escribí yo. Después de que termine la clase los voy a subir. Perfecto. Subiré ahí, dale, lo subiré ahí al aula, al foro del aula virtual. Genial. Eh, bueno, en este primer ejercicio del TP10, que ya es la parte de flujo, pide calcular el flujo del gradiente de este campo escalar a través de esta superficie que está limitada en el primer octante y eh, entre los planos Z0 y Z8, ¿no? Es este dibujito que hizo Andrea acá. Bueno, básicamente esta superficie es un plano, ¿no? No es nada demasiado extraño. Lo único, lo único que vamos a hacer es a esta superficie la vamos a escribir como una función f mayúscula en este caso, para no confundir con el campo escalar en cuestión, que no sé si estuviste viendo esta unidad, acordate que siempre, digamos, se iguala a cero cuando se escribe una superficie de esta forma. Sí, sí. Sí, hasta el TP10 vengo bastante bien. El 11 todavía no lo arranqué porque esta semana estuve con cosas de trabajo y otras materias, así que Claro, todavía pretendía este fin de semana ponerme al día con el TP11. Pero bueno, con el TP10 ya venía bastante bien. está muy bien. Sí, bueno, igual el TP11 creo que se abría hoy. Sí, no sé si hoy o el lunes, pero sí, nada, el fin de semana Sí, espero esta semana ponerme al día. casi seguro, sí, porque ya Sí, falta sí, poco. sí, tremendo. Pero bueno, entonces, al definir una función, un campo escalar en este caso, ¿no? Esta superficie es, para encontrar el versor normal, simplemente hacemos el gradiente de este campo, dividido la norma de ese gradiente, ¿no? Que es lo que planteó Andrea acá, directamente. Una cosa muy importante en estos ejercicios es dibujar, además de calcular el versor normal, es dibujarlo. Muchas veces el versor normal sale simplemente de mirarlo, no es este caso, pero muchas veces sale simplemente de mirarlo, entonces es muy importante dibujarlo, así queda claro a quien está corrigiendo bueno, que la persona dijo, bueno, yo adopto este versor normal. Entonces lo dibujo y en base a que adopté este versor normal, bueno, después ya lo escribo, cuál sería, ¿no? Bueno, y para calcular este flujo, eh, simplemente vamos a proyectar acá en el plano IZ, ¿no? Nos va a quedar este rectángulo. Ya dijimos que iba entre 0 y 8 en Z. Y bueno, cuando hagas la traza de este plano, la traza acá en el plano XY sería, vas a ver que te va a cortar en 4. Entonces la proyección va a llegar hasta 4. Eh, Después simplemente acá se plantea ese flujo a través de la superficie, con la fórmula que ya está ahí en los apuntes. Se saca el gradiente, simplemente pedía el flujo del gradiente de este campo escalar, entonces acá se sacó el gradiente de este campo escalar, quedó acá escrito de esta forma, y bueno, se plantea después el diferencial de superficie, que acá en el ejercicio de Andrea no lo había escrito, yo por la duda lo volví a escribir acá, como este campo escalar, digamos, está definido implícitamente, se usa esta expresión.
simplemente después, acá en el siguiente paso, sustituyó esta expresión y quedó raíz de 2 sobre 1. No sé si se llega a ver bien acá, sí, pero después cuando les pase el documento lo pueden agrandar y lo pueden ver un poco mejor. Sí, sí, igual se ve. Bueno. Después, bueno, en este caso los límites no son tan complicados porque la proyección me queda un rectángulo, pero siempre es importante ese paso también, más allá después de la resolución de la integral en sí, y como que el paso más importante es plantear bien los límites. Si los límites están bien planteados y después acá en el procedimiento te equivocaste en alguna cuenta o algo, no es tan grave. Si esto está bien planteados los límites, en este caso, bueno, muy sencillo porque varía entre 0 y 4 en i y entre 0 y 8 en z. Entonces no hay mayor complicación. Pero de este tipo de ejercicio, ¿tenés alguna duda o algo? No, de estos venía bastante bien, o sea, los venía siguiendo y estuve haciendo un par, así que con estos estoy bastante bien. Bueno, buenísimo. Bueno, O sí, sea, sí, creo que lo que más me cuesta es después integrar, porque casi siempre estoy un tiempo para buscar los límites y qué sé yo, entonces es como que llego a la parte de integrar y los sí, abandono. ajá. Sí, claro, yo sugiero eso, que, no sé, se dejen un espacio, pero cuando llegan al planteo de los límites de la integral, para no perder tanto tiempo, pasen al siguiente ejercicio y después resuelven la integral, que a veces lleva más o menos tiempo. Pero Claro, digamos que lo más importante es llegar hasta este paso, ¿no? Después ya la resolución, digamos, algebraica es importante, obviamente, pero es más secundaria que todo el planteo del problema, ¿no? sí, sí, total. Pero bueno, después acá tengo un par de ejercicios del TP11. No sé qué llegaste a ver, si llegaste a ver algo, aunque sea del TP11. Ahora todavía no, pero la estoy recursando, o sea, el año pasado lo vi, Ok. pero no tengo la verdad mucho recuerdo, pero nada, veámoslos igual así quedan en el video y después cuando los mire los repaso. Sí, sí. Bueno, este es el ejercicio 8 del TP11. Nos da acá un campo vectorial definido de esta forma, PQ, que ya cuando ves algo así, ya pensá en green directamente. Eh, no da exactamente cuál es el campo vectorial, sino que, bueno, nos dice que este, este campo vectorial pertenece al R2 menos el vector nulo, ¿no? Y después nos da esto, es la derivada respecto de x menos la derivada de q respecto de x menos la derivada de p respecto de y, que es igual a 5, que también, bueno, esto ya te da una idea de que hay que aplicar Green, casi, casi que sin pensar demasiado. Bueno, pero nos pide calcular la circulación a través de la curva C2. Esto tiene un detalle que hay que prestar atención y es que como está definido en R2 menos el origen, en este caso, uno no puede aplicar directamente otro teorema, porque justamente nos queda acá el huequito y no sería una superficie completa, como para, por ejemplo, utilizar, no sé, Stokes. Como acá nos queda un huequito, no podemos hacer ese cálculo así tan directo. Por eso nos da, por ejemplo, acá la circulación a través de C1. Yo acá dibujé las dos curvas, ¿no? C1, si la mirás así un poco con cariño, vas a notar que es una elipse, ¿no? Después yo acá más abajo hice el reordenamiento bueno, para poder graficarlo y saber cuáles son los semiejes, ¿no? El semieje A y el semieje B. Y después la curva 2 es una circunferencia, ¿no? Yo acá hice el reordenamiento para poder graficarlo y bueno, y tener ahí también, hice los sentidos de circulación de las curvas, ¿no?
Algo importante también, como acá eh, nos, nosotros vamos a poder calcular en base al teorema de Green, vamos a poder calcular la circulación a través de este recinto D, que yo sombreé acá, que el recinto D sí que no tiene ningún hueco, o sea, es conexo, simplemente conexo, y de esa forma puedo aplicar el teorema de Green. Es importante ver acá cómo es el tema de la circulación en este recinto conexo. Por ejemplo, si yo empiezo a circular a partir de este punto, en base a esta circulación que yo hice acá, puedo hacer toda esta vuelta así, y desde acá pegar la vuelta para el otro lado, ¿no? Que, bueno, en cierta medida es lo que planteo acá en esta circulación que la dividí en dos circulaciones. La circulación en la curva completa, que me cierra el recinto, la llamé C, ¿no? El borde del recinto D, lo aclaré acá, que es este recinto sombreado que yo dejé acá. Después lo separé, digamos, en las dos curvas que lo componen. Por un lado la C1, que fue la que llamé a la elipse, y la C2, que es la que llamé a la circunferencia. Entonces, es importante también en estos tipos de ejercicios de los teoremas integrales, siempre es importante plantear esto en algún momento, en lo posible al principio del problema, para saber qué conocemos y qué podemos calcular, y qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? El problema. El problema nos está pidiendo a través de la C2, que sería a través de la circunferencia. O sea, esta va a ser nuestra incógnita, ¿no? Y en este caso, este nos lo dan como dato, que es 7pi. Y a través del teorema de Green, nosotros vamos a poder calcular este. Entonces, en realidad, vamos a conocer este dato, y vamos a poder despejar esta integral de acá. Que, como te digo, no la podemos calcular directamente porque acá tenemos un agujerito en el origen. No sé si eso queda medio claro o más o menos. No, sí creo que quedó bien. Porque si no sería, digamos, sería directo al cálculo. Si no tuviera este agujerito acá, el cálculo saldría directo, ¿no? Al tener ese agujerito ahí, Claro, claro. no se puede aplicar directamente sobre este recinto, digamos, Ujú. para poder calcular la circulación, si quisiera, de la curva C2. Entonces tengo que hacer toda esta otra artimaña para llegar a eso. Bueno, y acá simplemente lo que hago es plantear el teorema de Green. Hay un detalle acá interesante que después, más adelante igual lo cambio, que fíjate que yo acá lo puse como suma, pero es porque a esta curva la orienté en sentido horario, ¿no? Acordate que el sentido antihorario sería el positivo y el horario sería el negativo. En realidad, si yo pusiera, este, si yo lo pensara como una resta de las dos áreas, entre comillas, ¿no? De los dos recintos, esto yo lo puedo poner como un sentido positivo y acá restándolo, ¿no? La Claro. verdad que cuando lo hice no sé por qué lo planteé así, pero te lo aclaro. No sé por qué lo Perfecto, puse en el perfecto. otro sentido, pero lo podés pensar como una resta, pero siempre en el sentido positivo, ¿no? Claro, perfecto. Acá como lo puse en negativo y puse más acá. Genial. Eh, bueno, y para plantear planteo el teorema de Green y después me fijo de nuevo que acá, cuando planteo el teorema de Green, ya tengo también este dato, ¿no? Que esta diferencia de las derivadas estas parciales de F1 y F2, por llamarlo de alguna forma, los componentes P y Q, también, acá lo escribí así, pero P y Q es lo mismo que F1 y F2, ¿no? Esto que está acá. O sea, F1 sería P y F2 sería Q. Yo ya sé que esto vale 5, y como es una constante me va a salir afuera de la integral, y de esa forma, cuando yo hago una integral doble en un recinto respecto del diferencial X y diferencial Y, ¿qué resultado obtengo? ¿Qué resultado debería obtener, no? Cuando Y si estás integro haciendo, digamos, la integral de uno, sería el área. el área, exactamente.
Yo recuerdo que en algún momento este ejercicio lo intenté plantear eh, directamente con los límites, planteando coordenadas polares y qué sé yo, y quedaban unas integrales que jamás pude resolver con las tablas. Pero digamos que acá directamente se puede aplicar ese concepto, que cuando hago la integral en un recinto, respecto en este caso diferencial x y diferencial y, el resultado que obtengo es directamente el área. Entonces, en este caso, voy a tener que multiplicar 5 por el área de este recinto D, que no es ni más ni menos que restar el área de la elipse, restarle el área de la circunferencia, que es lo que plantea acá abajo, Perfecto. directamente. O sea, acuérdense a veces de ese concepto para no enquilombarse con las resoluciones de las integrales también y ahorrar tiempo. Porque encima, por lo menos lo que me pasó a mí, no sé si me habré equivocado en algún paso o algo, es eso, que llegué a una integral que no encontraba en la tabla, no encontré en ningún lado, no pude resolver. Y me volví loco y sin embargo, directamente aplicando ahí las diferencias de áreas, directamente ya sale. Que bueno, básicamente es lo que planteé acá, ¿no? Habría que acordarse nada más que cómo se calcula el área de una elipse. No sé si te acordabas o no, pero No, de memoria la verdad que no, pero bueno. es esta expresión acá. Es A por B por pi. Acordate que A y B Perfecto. son los semiejes. Sí, genial. Podés hacer una analogía con la de la circunferencia, que en la de la circunferencia sería este, radio al cuadrado por pi, ¿no? O pi por radio al Claro. cuadrado. Que Sí, sí. bueno, si pensás el semieje de la Son como circunferencia, los dos radios, los dos exactamente, semiejes. exactamente. Por eso es que queda acá radio al cuadrado, digamos. Y no. Claro, claro. Sí. Ahora seguramente no me la voy a olvidar nunca más. Bien, bien. Y bueno, básicamente es eso lo que hice, ¿no? Bueno, acá pasé de término lo que había planteado acá arriba, en esta ecuación de acá, y simplemente me queda esa resta, ¿no? Acá calculé la circulación total en esta curva C, que sería la curva de borde de este recinto, y ya tenía de dato el 7pi, por diferencia obtengo la circulación en la C2, ¿no? Estos ejercicios están elegidos a propósito porque son muy típicos, digamos, de teoremas integrales y de flujo, ¿no? Es casi de cajón que uno de estos ejercicios va a haber en el parcial. Uno o dos, inclusive, también. Eh, bueno, no sé, me fui rápido, pero no sé si quedó algo medio ahí en el tintero. También son No, no, bien, ejercicios, bien, no. ok, son ejercicios así cortitos para ver como el procedimiento más básico, sin tener que hacer demasiadas cuentas, demasiadas cosas raras. Claro. Eh, y bueno, y el ejercicio 22. Bueno, de nuevo, nos dan un campo vectorial, ya nos aclaran que es clase C1, nos dan el rotor de ese campo vectorial, y nos pide que calculemos la circulación de ese campo vectorial a lo largo de un arco de curva, que nos los dan acá, parametrizado en este caso, parametrizado con el parámetro U. Pero bueno, es un arco de curva, nuevamente no es una curva cerrada, pero como nos dan, además, la circulación a través de otro segmento, que ya más o menos nos vamos haciendo una idea de que este arco y este segmento de alguna forma lo vamos a tener se van a cerrar o lo vamos a tener que hacer que se cierre. Eh, También vamos a tener que plantear alguna especie de diferencia de circulación, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que plantea acá es a ver de qué se trata este arco de curva. Ya si lo ves un poco así por encima, te podés llegar a imaginar de qué se trata. Tenemos en X0, o sea que ya sabemos que va a ser
una curva plana, ¿no? Después tení 2 coseno de u y 2 seno de u. Más o menos, ¿a qué te suena? La verdad, estoy pensando, no sé, gráficos, cero. Igual, siempre que veas algo así, en primer lugar, imagínate una circunferencia, de Mm, cabeza, de cabeza. sí, Pensalo sí. en el sentido contrario, ¿no? Cuando vos querés parametrizar una circunferencia. Sí, la pasas toda. Sí, sí. Imagínate que este es el ángulo y después acá tenés el radio, ¿no? Genial. Siempre haces, o muchas veces se hace una analogía también, como para acordarse de memoria, una analogía entre, por ejemplo, el cambio de coordenadas a coordenadas polares, que es rho coseno de tita y rho seno de tita, y qué sé yo. Acordate que rho viene a ser como ese radio. Entonces, en este caso, va a ser un arco de curva, que ahora lo vamos a graficar igual, eh, que bueno, va a estar ¿en qué plano va a estar en este caso? A ver, así viéndolo así. Ahora igual lo vemos en el gráfico, pero En el IZ. en el IZ, exactamente. IZ. Bueno, acá yo lo que hice fue encontrar como eh, los puntos, ¿no? Los puntos en el espacio, en este caso, del comienzo y el fin de esta curva. Yo lo a los dos puntos los llamé A y B, porque, porque sí. Que bueno, el punto A va a ser el 0 menos 2, 0. Para que esto ocurra, nuestro parámetro U, que se corresponde a ese punto A, va a tener que ser pi, ¿no? Si sustituyo acá pi, me da 0. Si sustituyo acá pi, me da menos 2, ¿no? Coseno de pi es menos 1, ¿no? Este, y lo mismo para el punto B, que lo llamé yo, va a tener que ser 0, ¿no? Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces me quedan estos dos puntos, que si te fijas son los mismos puntos que unen al segmento, ¿no? 0, menos 2, 0 y 0, 2, 0. Esto me queda un espacio ahí demasiado grande, que bueno, es lo que grafiqué acá. El punto A, lo grafiqué obviamente directamente ya en el plano IZ, o sea que todas las equivalen 0. El menos 2, 0, el punto A, y el punto B, 2, 0, ¿no? Entonces nos piden calcular la circulación. Entonces nuevamente, para poder aplicar acá el teorema de Stokes, yo tengo que hacer la circulación en un recinto cerrado, ¿no? Por eso es que justamente en el ejercicio nos dan este segmento para poder cerrar con este arco este recinto, ¿no? Que sea una circulación de una curva cerrada, ¿no? También. Y el teorema de Stokes me plantea esto, ¿no? Que la circulación de esa curva cerrada del campo vectorial va a ser igual al flujo del rotor del campo vectorial en cuestión a través de esta superficie cuyo límite o borde va a ser la curva, ¿no? Cerrada. Y nuevamente teniendo presente que la circulación, para que sea positiva, tiene que ser en sentido antihorario, ¿no? Y por lo tanto también la superficie va a estar orientada en, su, en su sentido positivo. Que bueno, es lo que quise dibujar acá, igual después lo escribí abajo. Es como que el versor sale, ¿no? Del plano en este caso. Está en el sentido positivo de X, ¿no? O sea, acá te das cuenta directamente cuál sería ese versor, ¿no? El versor 1, que lo escribí acá, 1, 0, 0, ¿no? Y bueno, nuevamente, yo con este teorema de Stokes puedo calcular la circulación en la curva completa.
Por otro lado, me dan la circulación en este segmento AB, y esto es importante, me dan desde el punto, la circulación desde el punto menos 2,0 a 2,0, bueno, incluyendo no la x0, que es lo que dice acá el problema. Esto es importante tener en cuenta el sentido en el que te están dando el dato, ¿no? Porque si lo hubieran dado desde este punto a este punto, ojo que acá habría que cambiarle el signo al valor que nos Claro. están dando. Bien. Acá nos dan que en ese sentido es igual a 16 tercios, entonces lo pongo directamente como 16 tercios. No hace falta cambiarle, de acuerdo a la orientación que yo elegí acá, no hace falta cambiar nada. Entonces nuevamente tenemos este dato, como no podemos calcular con el teorema integral, no podemos calcular esta circulación directamente, en este caso porque no conocemos cuál es el campo vectorial, solo conocemos el rotor, ¿no? Si conociéramos cuál es el campo vectorial F, directamente agarramos y calculamos esto, ¿no? En este caso nos lo dan así a propósito para poder aplicar el teorema de Stokes y bueno, hacer toda esta cuestión. Hasta ahí, más o menos. Sí, sí, bien, bien. Más o menos bien. Bien. Bueno, y acá planteo justamente el teorema de Stokes, planteo esta integral de superficie, ¿no? Lo planteo acá de esta forma, el rotor. Acá yo ya hice la sustitución del el versor normal y el diferencial de superficie. El versor normal yo sé que es este. Otra forma de plantearlo es como planteamos acá, como planteó acá Andrea también en el ejercicio para hacer los pasos un poco más paso a paso, es plantear esta función de superficie, que en este caso nos quedaría x igual a 0, ¿no? Sería mi función f mayúscula, si se quiere. Igualmente voy a llegar a esto, que yo lo hice acá un poco más simplificado, entre comillas, salteándome esos pasos, ¿no? Y el versor, bueno, te va a seguir dando esto, ¿no? Porque si haces la derivada respecto de x da 1, y si haces la derivada respecto de y de z me da 0, ¿no? Porque esa función es el plano x igual a 0, ¿no? Directamente. Y bueno, y nuevamente estoy proyectando hacia el plano iz, ¿no? Y acá, bueno, yo lo planteé también, para hacerlo un poco distinto, lo planteé, los límites de esa integral de superficie, la planteé no la pasé a coordenadas polares, pero para hacer más fácil, esto se pueden plantear los límites, se puede pasar a coordenadas polares y plantear los límites en coordenadas polares, que va a ser mucho más directo, ¿no? No sé si en el resuelto de Andrea está hecho así con coordenadas polares. Yo acá lo planteé así para ver que también se puede hacer de esta forma, ¿no? Directamente en coordenadas cartesianas. Y nuevamente, acá lo importante es encontrar bien los límites. Si nos fijamos acá, en z varía entre 0 y este arco de circunferencia, que bueno, lo escribí acá yo, que sería la raíz positiva de 4 menos y al cuadrado, ¿no? Y bueno, y en i variaba entre menos 2 y 2, ¿no? Y acá esto lo busqué en la tabla de integrales y después simplemente hice el resultado entre estos dos límites, ¿no? Si no me equivoqué en ninguna cuenta, el resultado final sería este: 6pi menos 16 tercios, que nuevamente resulta de pasar esto para el otro lado restando para encontrar acá la circulación que nos habían pedido en el arco, en este caso BA, ¿no? Porque está en sentido antihorario, o sea, positivo.